Estamos en la segunda sesión del ciclo sobre voz y palabra. Simplemente dar las gracias a Vicente Fuentes que nos acudió, nos dijo que sí, y con todos los líos que le creamos con esto, y que estamos muy agradecidos. La semana que viene tenemos ahora como mucha actividad relacionada con el teatro. Tenemos la pequeña exposición de las matrices del Archivo de la Palabra. Tenemos la semana que viene a Elena Pimenta con la compañía de teatro clásico, que nos va a contar cómo montaron La vida es sueño, y el día 9 de junio montaremos una pequeña obra de teatro que ha preparado Ernesto Caballero para cerrar el ciclo. Pero bueno, hoy es el día de un poco las entretelas de la voz, y en eso el maestro es Vicente. Y bueno, pues muchas gracias, Vicente, y le voy a pedir al público que te demos un aplauso de bienvenida. Pues darte las gracias, Carlos, y al director de la Biblioteca Nacional de España. A mi izquierda tengo a Sergio Adillo, que forma parte de Fuentes de la Voz y que me va a ayudar en este camino. Antes, porque vais a oír una terminología muy repetida, muy técnica, quiero simplemente decir que la laringe es una válvula constituida por 4 porciones cartilaginosas. Tenemos el cartílago epiglótico, que se halla a la entrada de la laringe e impide que el bolo alimenticio se vaya por vía respiratoria, desviándolo por vía digestiva hacia el esófago. Tenemos el cartílago tiroides, se encarga de conformar el cuerpo de la laringe. Veremos todo eso en acción por dentro. Y luego el cartílago aritenoides conforma el orificio de la entrada a la laringe, que a su vez sirve para separar y juntar las cuerdas. Y por último, el cartílago cricoides, ¿verdad?, que une la laringe, ¿verdad?, con el primer anillo de la tráquea. Esto es un dibujo del profesor Negus, ¿verdad?, laringólogo inglés, que va a estar ahí para que os acostumbráis un poco a esta terminología. Bien. De la voz zoológica a la palabra. Se suele usar el término de aparato vocal o aparato de fonación para referirse al conjunto de órganos que permiten al hombre emitir sonidos. Esta terminología puede crear una idea inexacta al dar la impresión de que se trata de un aparato cuya función sería precisamente esta producción sonora. De hecho, las investigaciones de anatomía y fisiología comparadas de Sir Victor Ewing Negus, profesor de la Real Academia de Medicina en Inglaterra, ha demostrado que la fonación apareció en el animal como una adaptación funcional, secundaria, al usar estructuras que en sí mismas no tienen nada de particular, no tienen nada en particular que las orienten hacia una función fonatoria. Negus publica una notable obra sobre el desarrollo de la laringe a través de las diferentes especies de animales, desde el pez hasta el hombre. Aquí vemos nuestra laringe, la tráquea, inspiración, expiración, en diferentes momentos. Las cuerdas, las bandas ventriculares, que ya las abordaremos, ¿verdad? Cuerdas vocales y bandas ventriculares o falsas cuerdas vocales. No quiero explicar más.
¿Cómo ha podido el hombre hablar un día? ¿Cuándo se ha diferenciado de los otros mamíferos en este viejo mundo de 4,5 millones de años? ¿Es el único que posee ese poder? La mecánica del habla queda establecida desde la edad de los 2 años. El comando cerebral almacena, aprende y se perfecciona. Pero, ¿qué fue primero? ¿La voz o el pensamiento? ¿Es una casualidad de la mutación genética? ¿Es una necesidad para nuestra supervivencia en el planeta? El lenguaje articulado de nuestros ancestros se pone en marcha. La mecánica del verbo se instala. Esta mecánica posibilita la construcción del pensamiento y el pensamiento, a su vez, se sirve de esta mecánica para expresarse. La creación de nuestro mundo abstracto se edifica, la palabra que nos permite nombrar las cosas y hacerlas existir. La escucha ha engendrado la voz. Hasta la edad de los 2 años, la madre inicia al recién nacido en sus primeras sensaciones. La educación, la inteligencia, pero sobre todo el aprendizaje de la palabra, permiten a ese pequeño hombre entrar en el mundo cultural de su especie. Elemento fundamental de la evolución, la comunicación acústica, es la fuente de la voz humana. A través del oído, la expresión verbal de nuestro pensamiento entrega sus secretos desde la vida fetal. El oído presenta 3 partes. El oído externo, donde se sitúa el conducto auditivo externo, el oído medio, con su membrana llamada tímpano, y finalmente el oído interno, donde se encuentran 2 estructuras, la cóclea, que gestiona el sonido y aprecia las frecuencias, y los 3 canales semicirculares, el vestíbulo, que regula en parte nuestro equilibrio. En el vientre de la madre, en un primer momento, el feto tiene una cóclea de pez, que solo reconoce las frecuencias graves del sonido. A continuación de pájaro y finalmente de mamífero, que reconocerá las frecuencias relativamente agudas. Sigo aquí aspectos de los estudios del doctor Negus. El sistema auditivo será una de las puertas de entrada y uno de los dispositivos de salida de la participación del oído en la vida psicoafectiva del feto. La madre no le proporciona solo el alimento, sino que al mismo tiempo le nutre de miles de estímulos. Se sabe que aproximadamente a los 5 meses del proceso de gestación, el sentido del oído comienza a funcionar. El feto oye la voz de su madre, que transmitida por vibración laríngea a través de la columna vertebral, atraviesa el saco amniótico y llega al feto después de sufrir un proceso físico de filtración. En mi opinión, el desarrollo del niño no va a depender de los estímulos que vienen del exterior, sino de lo que ha experimentado en su vida fetal. Es gracias a la voz de la madre, percibida a través de un oído precozmente formado y ya operacional desde las primeras semanas de su vida prenatal, cuando se esboza el deseo de comunicar. El feto oye desde los primeros meses, acumulando así numerosos recuerdos que le proporcionarán sus primeras experiencias sensoriales. Podemos decir que la absorción de la voz de la madre es el fenómeno más importante de toda la organización afectiva y emocional. Desde el 8º mes, el feto puede reconocer la octava musical. Desde la primera semana de vida, cuando se habla al recién nacido, éste orienta su cabeza en la dirección de la voz emitida. Comunicar. Para el bebé, lo primero es comunicarse con su madre. Y en la medida en que el recién nacido dialoga con el otro, dialoga también consigo mismo. Mucho antes que nosotros, el pájaro cantor colonizó nuestro planeta y más tarde vino el turno de los mamíferos marinos. Pero la comunicación acústica no está presente en todo el mundo animal. Esto implica un órgano emisor y un órgano receptor. Únicamente los vertebrados y los artrópodos tienen este privilegio. En la cadena evolutiva menos desarrollada nos encontramos con los artrópodos que tienen su emisor y receptor sonoros no a la altura de la cabeza.
sino a la altura de las patas, del cuerpo, del tórax, del abdomen. La base de la comunicación en esta especie es un código rítmico. Los mosquitos, los grillos o las cigarras emiten un sonido que sabemos reconocer. El del mosquito es la vibración de sus alas. El grillo, cuando canta, frota las suyas una contra otra. La cigarra, cuando canta, utiliza un sistema de percusiones complejo, donde emisor y receptor son el mismo órgano situado a nivel de su tronco. Hubo que esperar decenas de millones de años para que se formasen en dos regiones diferentes del cuerpo la emisión y la recepción. El emisor es el órgano fonético y el receptor el órgano acústico. Los anfibios son los primeros animales en haber adquirido estas características. Si el artrópodo, como la cigarra, posee un instrumento de percusión, el anfibio tiene un instrumento de viento. Como pronto vamos a ver, el hombre utiliza un instrumento de cuerdas y de viento, su laringe. Las cuerdas vocales, tráquea. Esta es una laringe disecada de un caballo y esta de un cerdo. Siempre me impresionó estas imágenes del doctor Meus. Continuamos. Una laringe humana es mi laringe. La epiglotis, ¿puedes? Sí. No, ahí. La epiglotis, al fondo las cuerdas vocales y aquí las falsas cuerdas. Los aritenoides, que luego más tarde veremos en movimiento. Toda la estructura de la laringe. Tenor. Aquí vemos las bandas ventriculares, aritenoides y epiglotis. Es una imagen por la fibroscopia, con cierta dificultad porque la cámara está dentro. Vale, gracias. La comunicación acústica es impalpable. Nace y muere en el momento de cada emisión sonora. Necesita un emisor, pero igualmente un receptor vibratorio apropiado al medio en el que vive cada especie, según el cual evoluciona de una manera u otra. El receptor, el oído, también se desarrolla en ese proceso evolutivo. En el siglo XXI existe cerca de 200 especies de primates, desde el más pequeño de entre ellos al gorila. El crisol inicial parece, sin ninguna duda, tener un origen común, pero todos los primates tenemos características específicas. En más de 60 millones de años, los mamíferos progresan de manera lenta pero segura hacia una evolución que ha dado origen a la especie humana. Muchas especies desaparecen tras un paso furtivo sobre nuestro planeta. El hombre sobrevive por su excepcional posibilidad de adaptación climática. Posee elementos para articular sonidos, vocales, consonantes, pero ¿va a hablar de la misma manera que respira, anda o corre? Suponiendo que no la aprenda, ¿conocería el lenguaje? ¿El patrimonio genético que él posee es suficiente para que la voz sea una emisión innata?
En efecto, no nacemos con la facultad del habla, pero es tanta su importancia que podemos morir si se nos escatima. Como nos recuerda Umberto Eco, el rey Federico II de Sicilia experimentó con 2 bebés a los que ordenó que no se les hablara desde su nacimiento. El experimento tenía como finalidad averiguar qué idioma adquirirían los niños. Los 2 sufrieron una muerte repentina inexplicable. Seguramente las nodrizas le racanearon no solo el habla, sino también las caricias. Las pobres mujeres no querrían establecer un vínculo afectivo con criaturas a las que no se les permitía consolar con palabras o arrullos. Los niños se agitaban, no hablaban, emitían rugidos y acabaron muriendo. Y sin embargo, la estructura mecánica del lenguaje estaba ahí. Su cerebro era un cerebro de hombre. Podían caminar, eran bípedos. La verticalidad estaba ahí, pero la voz como tal no existía. Sin la escucha, no habían podido aprehender el habla. El historiador griego Heródoto pensaba que nacemos con un idioma. Creo que no es cierto, por lo que estoy diciendo. Lo demuestran los estudios realizados sobre los llamados niños salvajes. Niños criados por animales y sin contacto con otros seres humanos. Son individuos que imitan el gruñido de los animales sin un habla gramaticalmente estructurada. Prefieren la compañía de otros animales y suelen morir jóvenes. La conclusión fue simple: la voz original no existe en el nacimiento del bebé. Es la voz indispensable para nuestra supervivencia. La ontogénesis parece indispensable para que el Homo sapiens se convierta en Homo vocalis. Las opciones de supervivencia del hombre desde hace millones de años se deben sin ninguna duda al intercambio que ha sabido crear en su especie para sobrevivir. Su creatividad nace en parte de su propia voz, pero sobre todo de la voz del otro. Vemos la necesidad y la importancia de la voz humana en la constitución de todo nuestro cuerpo, de nuestra imagen y de nuestro yo. Forma parte de nuestra supervivencia y de la condición humana. La voz, con el paso de los años, mejora. Si el hombre educado entre los animales no puede prácticamente hablar, el chimpancé educado entre los hombres no desarrollará un lenguaje articulado y solo tendrá un lenguaje de signos y en un contexto específico. La laringe, órgano de referencia de la voz humana, existe en numerosos animales. Lo hemos visto antes. Si bien la laringe vocal es la del hombre, también es verdad que su estructura primaria en el mundo animal tiene otras 2 funciones: esfinteriana, esfínter, y respiratoria. Desde el pez hasta el anfibio, desde el reptil hasta el dinosaurio, desde el pájaro hasta el mamífero, la laringe ha estado siempre presente. En ciertos animales, la laringe permite una vibración, la creación de un sonido fundamental asociado a unos armónicos. En otros, como el reptil, no hay creación de vibraciones armónicas. No es más que la emisión de lo que se denomina ruido. Es decir, unas vibraciones anárquicas, irregulares, aperiódicas, como cuando carraspeamos, o como las de la serpiente, que no tiene nada que ver con las vibraciones fantásticas, por ejemplo, de la siringe del ruiseñor, de la siringe, que se encuentra en la tráquea. Para comprender la laringe hay que aprehender su papel en el árbol respiratorio y como estructura de paso para la oxigenación del animal. El oxígeno, todos sabemos, es la fuente de la vida. La respiración es el eslabón ineluctable del mundo complejo viviente, ya sea al aire libre o en el agua, ya sea las branquias o los pulmones. La naturaleza ha encontrado distintas estratagemas para la dinámica respiratoria. La mayoría de los animales acuáticos tienen un sistema que les permite absorber el oxígeno que ha disuelto en el agua mediante las branquias, conocidas también como agallas. Este tipo de respiración lo encontramos en
Los peces, larvas acuáticas de anfibios e insectos. Las branquias son unos órganos simples. El pez no tiene pulmones, el agua pasa y acaricia sus branquias, que van a capturar el oxígeno del agua y liberar el gas carbónico. Es sin duda la primera laringe de nuestro planeta, cuya función solo es respiratoria. La evolución hace su camino y un pez descubierto en el Nilo, llamado Polypterus o Bichir, no solo tiene branquias, sino también un esbozo de pulmones, con un orificio que canaliza el aire hacia su propio interior del cuerpo. Esta estructura pulmonar viene a crear lo que será la laringe. Ese pez podía respirar en el agua y al aire libre, y su evolución es la consecuencia de la desecación de ríos y lagos que permiten a estos animales acuáticos poder sobrevivir. Solo la posibilidad de captar el aire en tierra firme podía garantizar la supervivencia de estas especies. El pez pulmón, o Ceratodus, fue descubierto en Australia en 1931. Presenta no solamente una laringe, sino también una faringe, con un conducto aerodigestivo superior. A partir de esta configuración, la laringe tiene dos funciones, respiratoria y esfinteriana. Pues si bien el circuito del cuello es el mismo para la respiración que para la nutrición, es únicamente el cierre de la glotis es el espacio entre las dos cuerdas vocales, un espacio variable, que permite que los alimentos pasen al esófago y no a los pulmones. La glotis es un espacio de tamaño variable, repito, situado en la base de la laringe, entre las cuerdas vocales. Ese espacio glótico está conformado por unas fibras musculares estriadas. Un músculo estriado, cuando se puede mover en todas las direcciones, como el diafragma, la lengua, que actúan como un esfínter. Es decir, que pueden cerrarse para aislar el espacio pulmonar del espacio de la laringe. Dichas fibras, que se abren de forma pasiva en la respiración, son relativamente flexibles y carecen de armadura cartilaginosa. En la especie humana, el embrión de 5 milímetros ya posee ese tipo de laringe. Volviendo a la configuración evolutiva de la laringe en los animales. De los peces pasamos a los anfibios. La faringe y la laringe se van enriqueciendo con fibras musculares más específicas de la función laringea. En el tritón y la salamandra se forma el cartílago cricoide, ¿verdad? El que une la laringe con el primer anillo de la tráquea. Y los cartílagos aritenoides, que sirven para separar, cerrar y abrir las cuerdas vocales. De modo que la laringe se convierte en una estructura respiratoria, esfinteriana, desarrollando su papel de mecánica vibratoria, lo cual permite, por ejemplo, el canto de la rana. Un poco antes. Ahí, déjame. Dos sonidos combinatorios. Voy a explicar. Stop. Gracias. Nuestra tradición en Occidente tenemos dos códigos, pienso yo. Pues el bel canto y la danza clásica. Yo siempre digo, o decimos bel canto, pero parte de mi trabajo es gel canto. Hablaba con el profesor, bel canto, que lo asocio a un trabajo apolíneo, y gel canto, a Dionisos. Y aquí vemos una laringe dionisiaca, cuyo comportamiento no tiene nada que ver con un comportamiento laríngeo de bel canto. Doble mecanismo, dos sonidos. Son sonidos producidos
en combinación con las bandas ventriculares. Diplofónicos, exóticos. Las cuerdas están ahí y las bandas están aquí. El epiglotis. Creíamos que eran las bandas ventriculares las que sonaban aisladamente y no es verdad, siempre son las cuerdas y las bandas ventriculares acuden como amigas para contrarrestar la presión subglótica. Cuando el anfibio se convierte en reptil, el órgano laríngeo se queda pequeño. Su papel vibrador es menor. Aparece el anillo cricoidiano en la base de la laringe y en la parte superior de la tráquea. Más tarde se formará el cartílago tiroideo, un elemento esencial para la protección de la laringe, la nuez de Adán. Si en los anfibios respirar es como tragar aire, en los pájaros y en los mamíferos y en algunos reptiles evolucionados, esta función requiere unos movimientos torácicos. Inspiran el aire de forma activa y expiran de forma pasiva. Los cartílagos de la tráquea se desarrollan para que la cría recién nacida no sufra de traqueomalacia. El mamífero evoluciona, el proceso continúa, la laringe se desarrolla según la especie con una inclinación muy determinada con respecto a la tráquea y su emplazamiento en el cuello. En el cocodrilo, por ejemplo, el ángulo entre la laringe y la boca es de 0 grados, prácticamente en línea recta. En el gato y el perro el ángulo es pequeño, de 20 a 30 grados. En el chimpancé es de 60 y en el hombre de 90 grados. En el hombre esta angulación individualiza completamente a la laringe, que pende y configura así una caja de resonancia, llave del lenguaje articulado. Los cartílagos de la laringe son muy distintos en los mamíferos con respecto al resto de los animales. En el caso concreto del hombre, su papel se vuelve preponderante en la voz hablada. Otros músculos se encargarán de impedir, como decía antes, que cuerpos extraños penetren en las vías respiratorias. La laringe presenta 2 cuerdas vocales, lo hemos visto antes. Nuestro aparato vocal es, pues, un instrumento, como decía, de cuerda y de viento, ya que en la fonación las cuerdas se unen y producen una vibración en su mucosa. Esta mucosa, y no la cuerda vocal, ondula para vibrar con su homóloga. Así pues, la vibración nace en las cuerdas vocales, mientras que las vocales y las consonantes nacen en las cajas de resonancia configuradas en la laringe y en el cuerpo óseo. En el pájaro, la laringe se llama siringe. Se sitúa en la bifurcación de la tráquea y solo sirve para cantar. También es verdad que el loro, al tener una lengua mucho más grande, puede repetir ciertas palabras. En los mamíferos marinos, delfines o ballenas, el cierre de la laringe es sustituido por un cierre situado a la altura de la nariz y no a la altura de la boca, de modo que los cetáceos pueden mantener la boca abierta en su medio de predilección sin miedo a tragar agua y asfixiarse. Del pez al reptil, del dinosaurio al pájaro, del cetáceo al hombre, la laringe es el órgano más representativo de la evolución y parece que su vocación última, la etapa final de este largo viaje, es la voz humana. Solo los primates tienen un espacio entre el velo del paladar y la epiglotis. Este espacio, que es muy corto en los monos, es muy largo en el hombre, lo que le permitirá hablar, el tracto vocal. En nuestra especie, el paladar es más pequeño que en cualquiera de los otros mamíferos. Estamos entre los pocos seres que poseen ese apéndice denominado campanilla, situado sobre el paladar blando en su extremo posterior. Por otro lado, la epiglotis, que según señalábamos evita falsas rutas, va prácticamente hasta la base del cráneo.
en casi todos los mamíferos. El gato, por ejemplo, la pantera, el antílope, el perro, mientras que en el hombre se detiene por debajo de la lengua. En cuanto a la posición de la laringe en el cuello, solo el hombre adulto posee un instrumento laríngeo situado en una posición baja, enfrente de la quinta vertical, vértebra cervical. En el embrión la laringe solo tiene 14 milímetros y está situada en la base del cráneo, como en el oso y en el perro. En el feto de 2 meses y medio la laringe desciende hasta la segunda vértebra cervical, como el chimpancé o el gorila. La epiglotis deja de tocar el velo del paladar, pero habrá que esperar 7 meses hasta que la laringe alcance la tercera cervical. Desde entonces el espacio entre el velo del paladar y la epiglotis se vuelve significativo y comparable al del chimpancé. Además, hasta la edad de 24 meses, la laringe continúa su camino para alcanzar su destino definitivo. La razón de este descenso de la laringe se explica por múltiplos factores. La verticalidad de nuestra postura, la flexibilidad de nuestra columna vertebral, el ángulo entre nuestra primera cervical y nuestro cráneo, el atlas. Nuestras cuerdas vocales se sitúan paralelas al suelo en un plano horizontal y perpendicular a la tráquea. Pero este enfoque sobre la mecánica de la voz no estaría completo si no nos detuviéramos unos minutos en la evolución de la mandíbula. La mandíbula del hombre está netamente menos desarrollada que la de otros primates. A diferencia del prognatismo de nuestros parientes más cercanos, nuestra barbilla no está proyectada hacia adelante. Nuestra cavidad bucal está prácticamente en la vertical de nuestra caja craneal. Asimismo, la lengua tiene un papel fundamental en la voz hablada. Guarda un volumen muscular imponente. Pierde en parte su forma plana, se sitúa en el nivel bucal y faríngeo y empuja a la laringe en una posición baja, es decir, a nivel medio de nuestro cuello. Recuerdo que la lengua es un músculo estriado que se puede mover en todas las direcciones, no así la lengua de muchos de los animales en general. Si en reposo se sitúa a la altura de la quinta cervical, en acción puede subir hasta la cuarta y bajar hasta la sexta o más. Por lo que respecta a la estructura interna de la laringe, hemos visto ya los pequeños cartílagos aritenoides, están bien separados en el hombre, a diferencia del canguro, por ejemplo. Así la agilidad fonética solo es posible por la flexibilidad y la independencia de los cartílagos. La extrema movilidad de la articulación cricoaritenoidiana, que puede deslizarse, girar, bascular sobre ella misma, permite el gesto vocal exclusivo en el hombre. En la laringe las cuerdas vocales están dominadas por 2 bandas ventriculares, llamadas también falsas cuerdas vocales. Sometidas las cuerdas vocales, como decía antes, a una alta presión, las bandas ventriculares a menudo se juntan y se ensanchan por encima de las cuerdas vocales. Las bandas ventriculares están constituidas por un músculo que es la prolongación del músculo de las cuerdas vocales. Su ensanchamiento da fe, pues, de una intensidad particular de la acción esfinteriana de la laringe. Al aproximarse puede incluso llegar a unirse, convirtiéndose en factor de oclusión de la laringe o a veces lugar de vibración. Su cierre crea encima de las cuerdas una retropresión, como decía antes, que protege a estas últimas, a las cuerdas, de una fuerte presión subglótica. La voz producida en todos los ejercicios que voy a mostrar es una voz, pues, esfinteriana, muy laríngea, prácticamente sin formación de vocal ni de consonante particular. Veremos cómo las bandas restituyen, básicamente de manera muy directa, las variaciones de presión y ayudan a la laringe a reconocerlas para acomodar la respuesta muscular de esta. Es lo que la va a llevar poco a poco a saber gestionar la laringe en tiempo real las presiones extremas. Si está conectado con el cuerpo emocional de la risa, el miedo, la cólera,
restituye las entonaciones más inmediatas, las más primitivas de esas emociones. Es una voz anterior a la codificación del lenguaje, y de ahí que se la califique, bueno, de voz primitiva o zoológica, como la he llamado yo, o étnica o exótica. Pero si se puede producir de forma voluntaria en determinados momentos, servirá como herramienta para el actor, que la podrá usar para habitar el lenguaje teatral desde el más simple al más elaborado. Bueno, hay que decir que en el hombre las bandas ventriculares tienen un papel más restringido que en la salamandra, por ejemplo, la rana o el cocodrilo, especies en las que estas pseudoválvulas laríngeas permiten a la laringe resistir a la presión del agua para evitar la inundación pulmonar. Curiosamente, en los mamíferos y más concretamente en los primates, las falsas cuerdas vocales han permitido una mejor utilización de los miembros superiores. Las bandas ventriculares se han desarrollado sobre todo en el gibón, en el macaco, el chimpancés y en menor medida en el gorila, ya que se desplaza por tierra y muy poco de rama en rama. Los miembros superiores de los primates les sirven para agarrarse a las ramas y pasar de árbol en árbol, porque la presión abdominal ejercida sobre la laringe le proporciona una fuerza mayor. Las bandas ventriculares refuerzan la potencia que ejercemos en muchos actos cotidianos de nuestra vida. Al empujar, en los casos de estreñimiento, la tos, o cuando levantamos objetos pesados. Bueno, y no digamos ya si nos dedicásemos a un deporte como la halterofilia. Nadal, Rafael, se ayuda de ese acto de banda ventricular. La respiración se bloquea, la caja torácica se inmoviliza, la fuerza abdominal llega al máximo y la contracción de los miembros superiores es muy considerable. Con la evolución, el hombre ya no tiene necesidad de suspenderse de sus miembros superiores, bueno, salvo en determinados casos, para desplazarse de rama en rama como los grandes monos. Si fuésemos operados de las bandas ventriculares y nos la extirparan, la presión disminuiría, la fonación cambia. No del todo, pero cambia. O ligeramente, pero se observaría que la lubricación de las cuerdas vocales sería menor. Y esto es un acto importante, es un dato importante a retener en cuenta, porque entre otras cosas que hacen las bandas ventriculares, lubricar las cuerdas. El recién nacido, ya desde sus primeros días de vida, consigue soportar el peso de su cabeza en equilibrio durante una decena de segundos. Es un reflejo arcaico del que carecen algunos bebés prematuros o niños con cierto retraso de psicomotriz. Este mecanismo persiste hasta alrededor de 3 meses. Durante ese periodo, el examen de la laringe muestra unas bandas ventriculares muy potentes que van disminuyendo de una manera progresiva a medida que se desarrolla la musculatura del niño. El ciervo, por ejemplo, que no tiene necesidad de ese reflejo, no tiene bandas ventriculares. Si los perros las tienen, estas son prácticamente inexistentes en el anfibio, el reptil, el pájaro, el cetáceo. El hecho de que un mismo nervio lleve una información contradictoria, es decir, antagonista y agonista, es un caso único en nuestro organismo. Si ese nervio enfermase o fuese extirpado, la cuerda se paralizaría y por tanto la voz quedaría alterada. El nervio neumogástrico, entre otros, permite que las cuerdas vocales se contraigan y se relajen, controla su tensión y su longitud. Este nervio permite además que las cuerdas estén abiertas durante la respiración y que se cierren durante el grito, la tos, los llantos, los vómitos, la deglución, en fin, la fonación. Bien, todo esto, ahora lo que voy a hacer es, quiero desembocar en una demostración, que la voy a hacer yo con mi laringe, evidentemente. Una demostración práctica para demostrar que lo científico y lo imaginativo
se complementan y sirven para expresar la misma visión del mundo desde dos perspectivas diferentes. Por tanto, no sería razonable despreciar como sin sentido, desde la óptica de la ciencia, lo que aceptamos como inspirado en el arte. No se asuste. Benjamin.
Entre el momento en el que nace un ser humano y en el momento en que muere, recorremos el espacio de una vida, la trayectoria de una voz que grita, vocaliza, hasta su transformación en lenguaje, característica de la especie humana. Una voz que acompaña y administra los sentimientos por medio de un soplo que cesará con la muerte. El bebé, al nacer, se expresa por un grito. El grito, efectivamente, es lo más próximo al cuerpo. Es lo que nos une a los animales, con los cuales compartimos ese modo de expresión, como diría yo, salvaje. Sí. Dice sí, salvaje sería un calificativo adecuado. Bueno, si lo oponemos a civilizado. Yo siempre trabajo entre Dionisos y Apolo. El grito es una voz inarticulada, común al hombre y al animal. El grito prefigura la potencia de la voz. El lenguaje hablado es una elaboración posterior de este grito, que guarde siempre una cierta eficacia y magia, y servirá de soporte del lenguaje. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave con las galas, que le dan belleza suma. Apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Gracias. Esta idea de Segismundo
La pensé hoy de madrugada, ¿verdad? Hablando de la evolución de la laringe desde el pobre antrópodo, y he pensado, ¿por qué no Segismundo? También fue cautivo en esa cueva, en esa torre. Claro, siempre me pregunto si Clotaldo le comunicó información, no creo, información al menos, no conocimiento. ¿Hablaría como Clotaldo? ¿Copiaría el mismo ritmo de Clotaldo? Y sin embargo, Calderón le pone las mejores, la mejor poesía, como Shakespeare, ¿verdad? Caliban, ¿verdad? En La Tempestad. Y quería terminar en el otro extremo de la cadena. Muchas gracias.